Y cuando dice hermanos míos, es un llamado de atención a los cristianos. Recordad que Santiago no le está predicando a los inconversos. Santiago es un pastor y la carta se escribe para la iglesia de Jerusalén. Cuando llegaba un rico, le llevaban el mejor asiento. En la otra enseñanza vamos a explicar lo que pasó en la sinagoga, pero a introducirme a la idea que la misericordia y el amor es el que debe triunfar en la iglesia. Cuando falta misericordia y falta amor en nosotros, obviamente dejamos un vacío como iglesia. Porque Santiago bien dice y lo escribe categóricamente: cuando llegaba un rico a la iglesia, le ponían la mejor silla y le corrían para darle el mejor asiento. Pero cuando llegaba un pobre, le decían: quédate paradito allí, te damos la opción que te puedas sentar en el suelo. Para él no había asiento. Para él no había un lugar. Santiago dice: ustedes son jueces con malos pensamientos. Ustedes son jueces con malos pensamientos. El eslogan de lo que es la Corte Suprema de Justicia tiene una balanza. Solo en leyes se puede explicar esto. Y que el muñequito tiene una venda en sus ojos. ¿Han visto, verdad? Tiene una venda en sus ojos. ¿Qué significa eso? Que la justicia, cuando dice a tomar decisiones, es ciega. Es ciega. Hay mucha gente que está presa, que es inocente. Hay mucha gente que sin culpa alguna está presa, pagando 20, 30, 5 años de cárcel, y los delincuentes andan sueltos. Pero la justicia divina es recta. El Dios supremo, el juez supremo es recto. Y no se nos olvide, damas y caballeros, no importa el pecado que hayan hecho en las partes más oscuras de la vida, un día estaremos en pie delante de Dios entregando cuenta al Rey Supremo. Y Santiago dice: ustedes son jueces con malos pensamientos. Con eso de ser jueces es malo, hermanos. Con eso de ser jueces es un problema. Es muy malo. Dios no nos ha mandado para ser jueces. El único juez se llama Jesucristo. Es el único juez. Sin embargo, aparte que se hacían jueces, la iglesia que Santiago le escribe, tenían criterios, pero criterios equivocados. Hermanos, emitían juicio en base de sus criterios. Y Santiago les exhorta y les dice: ustedes son jueces con malos pensamientos. Santiago dice que el Señor, ¿acaso no ha elegido a los pobres? ¿Acaso los pobres no son de su preferencia? Y Santiago dice: ¿y por qué despreciáis a los pobres cuando los pobres son de su preferencia del Señor? En el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Santiago trata de explicar a la iglesia en Jerusalén esta verdad. Vamos al versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, 2 puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Santiago hace un llamado de atención. Hermanos míos, es el tema del amor. Es el tema de la compasión. Parece que en la iglesia de Jerusalén había una decadencia de amor. Y cuando hay una decadencia de amor, nosotros quizás somos capaces de poder consumirnos a nosotros mismos. Porque cuando hay decadencia de amor, decadencia de, hermano, de misericordia, nosotros aplastamos a cualquiera que se nos ponga al frente. La gente en la calle se apodera como que la calle fuera de ellos. A veces uno va por la calle y le pitan, lo insultan. Eso es un mundo lleno de decadencia de amor. Ahora nadie respeta a nadie.
Hoy nadie saluda a nadie en la mañana. Todo el mundo te trata de vos. ¿Qué onda? ¿Qué sos? Hermanos, se debe de ir quitándose esas cositas de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el amor y la misericordia debe de reinar en el corazón de las iglesias. Santiago tiene problema con la iglesia en este momento. Era un mundo lleno de decadencia y eran cristianos. Y Santiago dice: no hagan excepción de persona ni preferencia. El hacer excepción de persona, con eso es pecado. Y hacer preferencia. ¿Por qué? Porque el ser pobre no es un obstáculo para servir a Dios. Porque el mismo Dios de los pobres es el Dios de los ricos. Y el mismo Dios de los inocentes es el Dios de los que saben letras. El mismo Dios de todo es el mismo Dios que tenemos nosotros. Queridos hermanos, todo es cuestión de amor. Veamos el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes saben cuál es la ley real, ¿verdad? La ley regia. La ley real es la ley del reino. Cuando hay un rey, tiene leyes en este reino. Y el único rey se llama Jesucristo. Y en este reino, que es el evangelio, nos hemos aprendido a amarnos los unos a los otros. Eso es contundente, hermanos. Y aquí dice, el tema principal de Santiago es el amor ágape. El amor ágape es el amor con sacrificio. El amor ágape es el amor al prójimo. Jesucristo hizo referencia profunda acerca del amor al prójimo. Jesucristo dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Fíjense, hermano, que a pesar que Jesucristo dio alto grado de referencia acerca del amor en su tiempo de predicación, y Jesucristo precisamente explicó lo que es el amor. Y dice Jesucristo, la ley dice: aborreced a vuestros enemigos, pero más yo os digo, amad a vuestros. Esa es la ley regia que Santiago dice en el versículo 8. Leámoslo despacito para que lo puedan asimilar. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero aquí viene la decadencia de amor en el verso 9. Pero si hacéis excepción de persona, cometéis pecados y quedáis convictos bajo la ley como transgresores. Entonces, Juan el apóstol, Juan el evangelista, y las cartas de Juan le dan crédito a lo que es el amor. El amor. Pero Santiago cita no lo que Jesús habló. Santiago le da la referencia del Antiguo Testamento. Y preguntan mucho, ¿y por qué Santiago le da la referencia del Antiguo Testamento y no lo que Jesús dijo? Es porque los judíos o los judaizantes eran apoderados de la ley de Moisés y se creían dueños de la promesa de Abraham. Como ellos no aceptan a Jesús como Dios, entonces Santiago les hace referencia y dice: esto dice la ley. Si tenéis que amar a Dios, tenéis que amar a vuestro prójimo. Entonces, como ellos no ven a Cristo como Dios, como lo ven muchos ahora en el mundo, no lo ven como Dios a Jesucristo, Santiago se va. Y yo les pregunto a ustedes hoy, esta mañana aquí, si les pido un versículo en referencia del Antiguo Testamento, ¿dónde es que dice amarás al prójimo? Ustedes correrán y me lo darán, ¿verdad? Sí, ustedes correrán y lo sabemos todos. Pero Santiago se va al Antiguo Testamento, mayormente en el libro de Levítico 19. En Levítico 19, Santiago hace la referencia que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la hacienda de tu prójimo, no codiciarás las propiedades de tu prójimo, porque Jehová es el que ha bendecido al prójimo. Y también a ti te puede bendecir, hermanos.
El amor no hace codiciar a nada, a nadie. Usted no es un pordiosero. Usted no es cualquier persona. El mismo Dios de los judíos es el Dios que tenemos nosotros. Y el mismo Dios del antiguo tiempo es el Dios que ahora predicamos. Cuando una iglesia cristiana se le tiene que repetir el Antiguo Testamento, es porque Santiago tiene problema con ella. Santiago explica que la salvación es por Jesucristo, pero habrían que agregarle la observancia de la ley. Y cuando hacemos la observancia de la ley, eso es para poder encarrilar a los cristianos. Somos salvos por fe, ¿sí o no? Y por gracia. Pero hay que recordarles el Antiguo Testamento para poder encarrilarlos. Cuando dice, no os murmuréis los unos a los otros. No os censuréis los unos a los otros. Entonces eso a los creyentes hay que recordarles que hay que encarrilarnos por el Antiguo Testamento. Ellos son los judaizantes. Por eso Santiago los lleva a la ley. Sin embargo, Pablo tuvo el mismo problema con la iglesia de Gálatas. Pablo tuvo las mismas confrontaciones de la iglesia de los Gálatas y los confrontó con la ley antigua. Y Pablo dijo, ¿son o no son cristianos? ¿Son evangélicos o no son? Dijo Pablo. ¿Por qué queréis amar más a Moisés que a Jesús? ¿Y por qué queréis dar honores a Abraham más que a Jesucristo? Y Pablo dice, el que murió por ustedes no es Abraham. El que murió por ustedes no es Isaac. El que murió por ustedes no es Elías. El que murió por ustedes es Jesucristo, el Hijo de Dios, conforme a la ley. Conforme a la ley murió, dice Santiago. Y Pablo pues tiene ese problema. El versículo 5, por favor, de Santiago, siempre regresen al versículo 5 del capítulo 2. Ahora se vale estar leyendo Biblia. Dice otra vez el llamado de atención. Mira, el llamado de atención dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago dice, ¿y por qué despreciáis a los pobres? ¿Y por qué despreciáis a los que llegan a vuestra sinagoga? Dice Santiago. ¿Por qué? Por eso lo lleva al libro de Levítico para explicarles esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amáis a Dios y eres cristiano, amarás al prójimo como a ti mismo. Explicación del asunto. Si usted es verdadero cristiano y ha nacido de nuevo, va a amar a los demás como Dios nos ha amado en Cristo. Claro, si usted nada más hace la parateta que es cristiano y que hace el mate que ha venido a la iglesia y que está acostumbrado a hacer lo que usted quiere, hermanos y hermanas, usted no ha nacido de nuevo. Santiago dice, si amamos a Dios, si somos cristianos y guardamos la palabra y leemos la escritura, vamos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Santiago lo está explicando bien fuerte. Y dice, ellos no amaban totalmente, sino que juzgaban y despreciaban a los hermanos pobres. En el versículo 9, por favor. Pero si hacéis excepción de persona, vayan otra vez al 9. Pero si hacéis excepción de persona, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Esto quiere decir que si hacemos una excepción, queriendo quizás pecar inmoral y queremos escondernos de la realidad de la palabra, Santiago dice, sois culpable de juicio. O sea que si tú das una ofrenda, si tú colaboras con la iglesia, Santiago lo explica, si eres un servidor, pero si amáis a Dios de todo corazón, de verdad, pero aborreces a tu hermano, dice Santiago, eres convicto al juicio y vas a delincar en presencia del juez. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres para ser herederos del reino? Entonces,
Amar al prójimo es lo contrario de hacer preferencia. Repito, amar al prójimo es lo contrario de hacer excepción de personas. Este mandamiento debe de ser consistente en el amor de Dios. Se explicó en el Antiguo Testamento y se debe de explicar ahora en el Nuevo Testamento. Porque alguien dice, bueno, eso fue la ley de Moisés, ahora que ya estamos en la gracia, ahora cualquiera que se lo lleve al diablo. No es así, hermanos. Esto no es así, queridos. Porque ahora es más que nunca que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás. Ahora, imaginémonos la sinagoga. La sinagoga no entra cualquiera, entraban los rabinos. Los rabinos son maestros que tengan más de 40 años de experiencia. Los que andan su gorrito, su barbita, ancianos que tenían 40 años máxima de experiencia en la ley judaica. Entraban los rabinos. Y cada vez que entraba un rabino le daban honor y le daban la bienvenida con aplauso. Entraba un rico y le aplaudían. Llegaba un rico y lo alababan. Pero llegaba un pobre y lo despreciaban. Esa era la sinagoga donde Santiago está predicando y le están enseñando. Llegaba el rico, lo alababan. Llegaba el pobre y ahí, ustedes que están haciendo eso, dice Santiago, eso no es el mandamiento. Parece que se necesita una palabra clara, una enseñanza contundente para la iglesia. Santiago dice, ustedes que están haciendo eso, eso no es correcto. Porque viene el rico, corre y le pone la silla. Llega el pobre y le dicen, bueno, quédate allá atrás, por lo menos te damos chance que te sientes allá en el suelo. Porque no cualquiera puede entrar a la sinagoga. Pero Santiago les recuerda y les dice, ¿acaso murió Jesucristo solo por los ricos o solo por los judíos? Jesucristo ha muerto para salvar a todo el mundo. Aplaudan fuerte si lo van a hacer con todo el corazón. Y aquí viene Santiago y les explica. Ojo, por favor. Y dicen los hermanos, nosotros no tenemos nada en contra del pobre. Dicen los hermanos a Santiago, nosotros no tenemos nada en contra del pobre. ¿No ves que lo recibimos? Es cierto que no le dimos asiento, pero tampoco lo corrimos. Le dimos chance por lo menos que se sentara en el suelo. Y Santiago dice, pero ustedes creen que no están despreciando. El que desprecia al pobre desprecia a Dios. Hay gente que no entiende que es el amor. Fíjense que hay gente en Facebook y en radio y aquí con nosotros que todavía no sabe qué es el amor. No sabe. Bueno, que hay matrimonios que se casaron sin amor, pues. Porque me gusta y que quiero que sea la madre de 20 hijos. Entonces, la gente cree que eso es amor. Usted no sabe qué es el amor. Santiago dice, no, ustedes han despreciado al pobre. Y los hermanos le decían a Santiago, no, nosotros no tenemos nada con el pobre. Al contrario, ¿no viste que le dimos la bienvenida? ¿Y no viste que lo sentamos allá atrás? Sin silla, pero allá está. No tenemos nada. Ay, hermanos, por Dios, la gente no sabe qué es el amor. Amor es no despreciar a nadie. Amor es no burlarse de nadie. Amor no es ponerle apodo a nadie. Amor es amar a los demás tal como son, como Dios nos ha amado en Cristo. Eso es amor. Si usted pensaba que amor era, ay, que pobrecito, que me cae bien, que no sé qué, vos estás equivocado. Vos no sabés qué es amor. La ley te dice que debes de amar. Pero es que a mí no me cae mal. Es que no se trata que te caiga mal. No, pero es que yo no tengo nada contra él. Mira, es que no se trata nada que tengas contra él. La ley dice, amarás al prójimo y se acabó. Es que no me gusta el carácter. Porque hay gente que tiene un carácter, hermano, un genio pesado. Y los cristianos tenemos que soportar. Y mucha gente que no son cristianas, tenemos que soportarlos. Pero no podemos aborrecer a nadie. Porque nuestra ley es amar a los demás. La ley no dice, quiera al prójimo, acércate al prójimo.
la ley regia dice: amarás a tu prójimo, y se acabó. Usted dice: no, yo no odio a nadie, no tengo nada contra nadie. Si usted me dice eso, han escuchado gente que dice así, ¿verdad? Vaya, usted a diario lo escucha, y yo lo escucho por todos lados. Mira, el pastor, yo no tengo nadie contra nada, y yo no tengo odio contra nadie. Usted sabe, pastor, quién soy yo, que yo no siento odio contra nadie. Pero eso no significa que tú estás amando al prójimo. Eso no indica que usted está amando al prójimo. Eso significa que usted lo que está diciendo es: no odia a nadie y que no vive con nadie, porque no puedes convivir. Usted me está diciendo que usted no conoce el amor. Cristo fue el que amó a la iglesia, y el amor es acción, no es palabra. Pablo escribe a Efesios 5, 24, 25. Pablo dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si Cristo hubiera dicho: bueno, pobrecita la iglesia, ya pecó, que se la lleve el diablo, ya no tiene esperanza. No, Cristo no dijo eso. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa es la ley de la Biblia. Para estos creyentes queda bien claro: si ustedes se aborrecen y rechazan al prójimo, ustedes son culpables de juicio. Versículo 10, por favor. Ya salimos del 9 y del 8. Vamos al 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De todo. Usted, se aborrece al prójimo, ha quebrantado toda la ley, aunque sea profeta de Dios. Si usted aborrece a su hermano, y usted, aunque sea diácono, aunque yo sea un buen predicador, yo no estoy haciendo nada. ¿Saben por qué? Porque si en un punto fallo, yo soy culpable de todo el juicio. Y bueno, y aquí dice Santiago, el versículo 10 otra vez: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea que sos responsable de todo, aunque seamos buenos para cantar, para enseñar, para predicar. Pero si somos odiosos, ya nos fregamos todo. Ya estamos mal. Porque el equilibrio es: la ley dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de los patriarcas y de los profetas y del Señor Jesucristo, que es el príncipe de la paz. Entonces Santiago explica con toda tranquilidad: estás condenado por la ley real si no amas al prójimo. Y ahora viene el verso 11, donde se nos estructura la idea a no equivocarnos. Versículo 11, por favor. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, de igual manera, usted dice: yo nunca he sido adúltero. Sí, pero usted ha aborrecido a los vecinos. Usted se ha peleado con los compañeros de trabajo. Usted odia a algunas familias en el valle, allá en la ciudad, en la capital. Usted odia a cualquier persona. Y aunque usted tenga 50 años de haber sido cristiana, pero si no ama a esa persona, usted queda convicto a la ley real. Háganle por lo menos ay, hermano. Si no digan aleluya, por lo menos digan ay. Entonces Dios fue el que dijo: no adulterarás y no matarás. En la época de Moisés, el que cometía
adulterio, le daban pena de muerte. ¿Lo sabían? Sí lo sabían, ¿verdad? Correcto, lo mataban a pedrada. Era la ley mosaica. ¿Cuántas mujeres murieran a pedrada ahora, hermanos? Pero si cometió adulterio, entonces usted quebrantó la ley. Pero resume usted lo que dice Santiago. Si usted no cometió adulterio, nunca con fornicación, ni mató a nadie, pero odia a los demás, es como que hayas matado a otro. Es como que usted haya asesinado a una persona. Es como que usted haya cometido adulterio anoche. Es lo mismo. Santiago dice, señores, es igual. No hay ni un grado de diferencia. Cuando viene Santiago y dice en el versículo 10, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace el culpable de todos. Verso 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, fue el mismo que ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. De todas maneras está en pecado. Hablo con la gente santurrona ya que me está oyendo por todas partes. Hay gente que se golpea el pecho y dice, hermano, yo soy padre de 20 hijos, mi esposa está aquí conmigo y somos honorables, somos el vivo ejemplo del barrio y de la comunidad. Nunca cometimos adulterio, pero culpa de su lengua, unos están presos. Culpa de ellos, hay mucha gente que ha muerto. Y Santiago dice, ustedes son culpables del juicio. Ahora el resumen, usted lo dice, yo no odio a nadie, hermano. Y es que no se trata que usted no odie a nadie. Se trata es cuándo va a empezar a amar. Es que no se trata que usted está odiando a nadie. Dice, pastor, yo no estoy odiando a nadie. Lo que se trata es cuándo usted va a empezar a amar. ¿Saben por qué en las iglesias falta unción? ¿Saben por qué en muchas congregaciones que está todo seco, parece desierto y que no hay profecía, no hay lengua, no hay revelaciones de Dios? Es porque la gente tiene un nido de odio y de resentimiento. Pero Dios ha venido hoy para sanarnos el corazón y sanarnos el espíritu. Si cree, diga un fuerte amén con todo el alma. Esto es maravilloso, hermanos. Yo me he llevado experiencias valiosas en estos años ministeriales. Un día yo predicaba en una festividad en un cantón lejos de acá. Hermanos, al final de la festividad, un hombre pidió el micrófono y dijo, esa señora que está allí, dijo, yo le pido perdón, dijo, yo asesiné a su padre, dice. Y la señora tomó el micrófono y dijo, hermano, yo te perdono, aquí no ha pasado nada. Y se abrazaron. Aparecieron los cuñados, los nietos, y aparecieron los sobrinos y los hijos del finado, hermano, abrazando a ese hombre. Se derramó la presencia de Dios y el Espíritu Santo tomó a la congregación. Porque es ahí donde hay unción de Dios. Hay poder de Dios, hermanos. Quiera Dios que esta unción nos llegue a nosotros. Porque usted dice, yo no odio a nadie. Es que no se trata que estás odiando a nadie. Se trata es cuándo va a empezar a amar. Si en la iglesia había hecho todo para agradar a Dios y usted sabía perfectamente que odiaba a los demás, usted estaba lejos, yo estoy lejos. Entonces, sin embargo, la frialdad al pobre y el rechazo al pobre es porque no tenemos amor y somos transgresores de la ley. Eso dice la palabra. Ahora, si no amas, es como que hayas matado o hayas adulterado. Es lo mismo, ¿le quedó claro, verdad? En el versículo 12, por favor. Y dice, así hablad y así haced. Dice la otra frase, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, cuando dice, esto es la ley de la libertad, que todo el que aborrece es el hijo de esclavo. Y todo aquel que odia a los demás
es hijo de esclavo. Y Dios ha venido para hacernos libres. Amén, hermanos. Y ahora, la ley de la libertad, ¿a qué se refiere? Los hijos de Agar o los hijos de Ismael son los esclavos. Santiago lo explica. Y los hijos de la libertad son los hijos de Isaac. Entonces, los judíos han tenido enemigos todo el tiempo. Los árabes son enemigos de Israel, porque los hijos de los esclavos son los hijos de Ismael. Pero ahora Santiago dice, pero ha venido uno el cual nos ha libertado y se llama Jesucristo. Entonces, si aborrecéis y está bajo la ley de la ley moral, la ley de la libertad, entonces ahora eres hijo de Dios. Cada día en todo lo que hacemos y todo lo que esta vida termina, escuchen bien lo que estoy diciendo y voy terminando. Cada día lo que hacemos y lo que hablamos y lo que terminamos de hacer en la vida, todos sabemos que se va a conjugar un día y se va a amontonar un día y estaremos frente al tribunal de Cristo para entregar cuenta, sea bueno o sea malo, de lo que hemos hablado. ¿No se dan cuenta ustedes que es peligroso esto? ¿No se dan cuenta que es peligroso aborrecer a los demás? Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Todo lo que hicimos y todo lo que hablamos, ese es el problema de muchos creyentes que hablan y actúan como que nunca serán juzgados. Ese es un problema de los cristianos de hoy. Esa guerra de cristianos en los Facebook, en los medios. Ellos critican a todo el mundo, le echan hacha a todo el mundo, condenan a la misma iglesia de Cristo. Ellos hablan, tiran veneno, insultan a los demás, hablan incoherencia contra la iglesia de Dios. Ellos creen y hablan como que nunca serán juzgados en aquel día. Pero que Dios nos libre, hermano. A nosotros somos de aquellos que queremos amar a Dios y amar a los demás. Den un poderoso aplauso a Dios que suene. Y ahora viene aquí. Serán juzgados. Queridos hermanos, Santiago no tarda la idea. Que la misma boca, Santiago más tarde habla, dice que la misma boca con que bendecimos a Dios, maldecimos a los demás. Dice Santiago y pregunta, que en otra enseñanza lo vamos a explicar con más detalle. Santiago dice, ¿acaso puede una fuente dar agua dulce y dar agua amarga? Entonces, ¿por qué dicen malas palabras ustedes? ¿Y por qué ustedes insultan a los demás? ¿Y por qué muchas veces se nos salen malas palabras en la casa? Muchos de los cristianos no son dignos ni de hacer una oración en un culto familiar. No son dignos. ¿Saben por qué? Porque la misma boca con que a veces alabamos a Dios es la misma boca que decimos maldito. Y eso es problema, hermanos queridos. Por eso que cuando hacemos Santa Cena, la gente cuestiona la Santa Cena y dice, pastor, no la haga, no está preparada la iglesia. Es porque somos perversos. Es porque muchas veces hemos cometido el problema